Bienvenidos al último episodio del podcast a 10 años de la visita del Papa Francisco a Bolivia. Hace 10 años, el 2015, del 8 al 10 de julio, el Papa Francisco visitó tierra boliviana. ¿Quién no recuerda en su corazón todo este momento que hemos vivido como Iglesia boliviana? Ha visitado la diócesis del Alto, llegó a la arquidiócesis de La Paz y fue a la arquidiócesis de Santa Cruz, donde todos los bolivianos se movilizaron para poder verlo al sucesor de Pedro en esa oportunidad. La conferencia ha querido recordar estos momentos a través de estos podcasts que hemos ido viendo durante todo este mes de julio. Para este último episodio hemos entrevistado a Monseñor Aurelio Pessoa, que en el 2015 fue el coordinador de toda la visita papal y actualmente es el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana. Él nos comparte cómo ha sido la organización hace 15 años para esta visita tan esperada y cómo podemos los bolivianos recordar al Papa Francisco en su visita a nuestra tierra boliviana. Al cumplirse estos 10 años de la visita del Papa Francisco a nuestro país, recuerdo con mucha emoción cuando los hermanos obispos pidieron que pudiera desempeñar el servicio de coordinador de esta visita. Era nuevo en el ministerio y creo que fue un desafío personal, pero un desafío que felizmente con la ayuda y el aporte de todos los hermanos obispos pudimos ir adelante. Recuerdo con mucha emoción todo el tema de la preparación, una preparación que no fue fácil porque había que hacer reuniones en donde estábamos de acuerdo, pero también en momentos en donde era muy difícil el acordar muchas cosas que creíamos que debería hacerse. Pero finalmente creo que con la gracia de Dios se pudo llevar adelante esta visita del Papa Francisco a nuestro país, en el Alto, en la ciudad de La Paz, la catedral, y también en Santa Cruz. Por supuesto que la llegada a Santa Cruz fue un tema muy emocionante. Los jóvenes que se reunieron allí, todos con los celulares prendidos, y creo que fue una de las cosas muy únicas que me tocó vivir en preparación y también como parte de la comisión de la venida del Papa. Quedaron dos temas muy importantes que lo he recordado en muchas oportunidades. El llamado a la reconciliación, pero sobre todo al entendimiento, al diálogo, que lo dijo tanto en el Alto como también en la ciudad de La Paz. La segunda cosa que queda para mí grabado fue el encuentro en Santa Cruz con la vida consagrada, sacerdotes, religiosos y religiosas, en donde el Papa Francisco nos dijo: a ustedes no han sido escogidos porque son los mejores, sino porque Dios ha sido bueno con ustedes. A ustedes, haciendo una explicación del ciego Bartimeo que le gritaba: Jesús, hijo de David, a ustedes les oyó el Señor porque semejante al ciego Bartimeo, Él se paró y les miró y les dio. Y la tercera cosa fue cuando estuvimos en la cárcel de Patasola. Fue para mí una emoción cuando Él dijo a todos los presos de Patasola: yo también soy un hombre perdonado y estoy aquí para transmitir a ustedes el perdón de Dios. Para mí son las tres cosas que las he tenido muy presente como un tesoro, digo yo así ahora, de la visita del Papa Francisco. Yo creo que unió al pueblo boliviano. Hubo una unidad en la espera, en la preparación, hubo una respuesta en las tres ciudades, en realidad, en donde estuvo, en el Alto, cómo se veía desde muy temprano en la mañana. La gente en el Alto fue aglomerándose y cuando ya pasada la tarde, el mediodía, entonces la gran cantidad de gente. Es lo mismo que en La Paz. Al bajar era increíble, era emocionante ver la gente como sobre la autopista, tanta gente que esperaba, y después en la plaza también, en la plaza Murillo. En Santa Cruz, como ya lo mencionaba, por lo tanto el tema de los jóvenes y por los lugares por donde pasaba el Papa, con la reunión de los movimientos populares. Creo que
Él nos llamó a la unidad y creo que para Bolivia fue un momento de unidad que deberíamos no solamente recordarlo, sino hacer en estos tiempos de desunidad que estamos viviendo en nuestro país, ver este momento como un tiempo de gracia que se vivió hace 10 años, pero es algo que quedó allí con un mensaje que no debería ser olvidado. Todo el pueblo boliviano, desde el cariño que tenemos todos los pastores de la Conferencia Episcopal a esta iglesia que peregrina en nuestra amada Bolivia, pues decirle que no perdamos la esperanza. Vienen días mejores y esos días mejores dependerá del aporte y también del compromiso de cada boliviano. Que Dios siga dándonos y Dios bendiga a Bolivia. La Conferencia Episcopal Boliviana ha querido recordar con una mesa redonda a 10 años de la visita de Papa Francisco a Bolivia. Fueron 3 noches donde recordamos el legado que ha dejado el Papa Francisco. La primera noche estuvo marcada y dedicada a la juventud, el legado de Papa Francisco a los jóvenes. La licenciada Ivette Paz, quien compartió sobre la importancia de gestionar las emociones desde la fe. El padre Álvaro Dávalos, que habló sobre el compromiso de los jóvenes con la justicia social. La licenciada Paola Balanza motivó a los participantes a vivir su vocación desde la esperanza activa. Vamos con un pequeño resumen de todo lo que expusieron los ponentes en la primera jornada dedicada al legado de Papa Francisco a la juventud. La educación emocional, por tanto, va a partir en la persona para que desarrolle habilidades y luego pueda relacionarse con los demás. Sin embargo, la educación afectiva, el Papa Francisco nos llama a que cada una de estas herramientas de inteligencia emocional nosotros la podamos profundizar. Especialmente ¿para qué? Para que nosotros como personas podamos integrarnos. La inteligencia emocional de manera aislada lo único que hace es poder tener un autoconocimiento de lo que sería la dimensión afectiva emocional. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos la educación afectiva, podemos tener un autoconocimiento mucho mayor de cada uno de nosotros, incluyendo cada una de las dimensiones que componen a la persona, que esta sería la antropología adecuada. En una de ellas nos encontramos con la dimensión emocional, la cual tiene que ser integrada a nosotros y tiene que partir desde el corazón. Entonces, la integralidad de la persona lo que va a lograr es que sus afectos sean enmarcados a lo que sería la razón. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la capacidad de gestión de estas emociones, para que posteriormente nosotros podamos llegar a ubicar a estas emociones en el ámbito que nosotros querramos. Cada uno de los ámbitos en los que nosotros nos desenvolvemos tienen relación con nuestras emociones, pero nosotros tenemos la capacidad de poder guiar y gestionarlas. Entonces, el Papa Francisco lo que nos llama es que la educación afectiva tiene que ser el centro de nuestras pastorales. ¿Y cómo puede llegar a ser el centro? Cuando nosotros podemos llegar a aplicar una de las virtudes que él nos llama a que acompaña la misericordia, que es la empatía, ¿no? Nosotros tenemos que convertirnos en aquellos que podemos ser ministros de la escucha. No se trata de participar simplemente porque dice el jefe, porque dice una persona o porque dice otra, sino que cada uno tiene que tener la madurez humana para decidir aquello que va a hacer. Y por esto el sínodo de la sinodalidad genera esta estructura en la iglesia para la decisión autónoma, para la decisión madura, y por eso de alguna manera implica a todos los jóvenes y a todos los creyentes y en general, digamos, a todas las personas de buena voluntad a sumarse a esta dinámica. Entonces, en ese sentido, podemos recordar un montón de frases suyas, ¿no es cierto? Desde sean protagonistas, esta búsqueda de que el joven sea creativo, porque si no, un joven que no es creativo es un joven muerto y ya en vida, una participación activa desde los voluntariados, desde la vivencia, ¿no es cierto?, de las actividades que se va teniendo. Entonces, en este sentido, podríamos decir que la sinodalidad convoca, ¿no es cierto?, a los jóvenes para que contribuyan con su voz a su testimonio en la construcción de una comunidad más unida, más justa, más comprometida con la misión evangelizadora.
Y yo creo que el foco más fuerte ahí, y paso a la segunda frase que me parece muy bonita, es esto de vivir desde el compromiso con la justicia social y el planeta. Y entonces ahí lo que ha ido haciendo el Papa, tanto con el escrito de la Laudato Si, luego Laudato Deum, y con el Sínodo de la Amazonía, es esta búsqueda de que el protagonismo, ¿no?, de los jóvenes se vaya tornando en acciones concretas, en hábitos, en estilos de vida, promoviendo de alguna manera esta mirada alrededor de lo que uno va viviendo, ¿no es cierto? Al propio medio ambiente, al cambio climático, al calentamiento, a la falta de oxígeno, a la necesidad de cuidar las plantas y qué sé yo. Y entonces buscar ya desde ahí una cultura de la solidaridad, una cultura, ¿no?, de la búsqueda compartida. ¿Qué nos dice o qué nos recuerda el Papa Francisco? Que la esperanza no decepciona, porque nos llama a no dejarnos robar la esperanza, sino a convertirnos en semilla de cambio, que a pesar de todas las vicisitudes que podamos tener en la vida, problemas, conflictos dentro de la sociedad, dentro de la familia, internos, la esperanza nos llama a ser semilla de cambio. Siguiente, por favor. ¿Y cómo vamos a convertirnos en aquella semilla de cambio? Generando un compromiso activo, cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a generar este compromiso? Con las luchas por la justicia, por la vida, por la dignidad humana, por el medio ambiente, la casa común, que ya lo mencionaban en Laudato Si, por la paz y la fraternidad. ¿A qué nos llama todo esto? A ser protagonistas y no espectadores. El Papa Francisco nos invitaba a esto. Jóvenes, no sean espectadores, sean protagonistas, dejen de balconear la vida, dejen de estar en un balcón esperando y viendo cómo todo pasa, y viendo cómo todo se desmorona, cómo todo cambia, cómo todo va contracorriente, ¿no? Nos dice que nosotros no solamente somos el futuro, sino que también somos el ahora de Dios. Creo que esta frase es una constante, ¿no?, que muchos hemos repetido esta noche. Y es tan cierto y es un mensaje tan hermoso que nos da el Papa Francisco y que nos ha dejado y que ha marcado bastante la vida de los jóvenes y que está inserto en nuestros corazones. No seamos espectadores, no seamos católicos tibios. Tengamos bien presente nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios. La segunda noche recordamos el legado que ha dejado el Papa Francisco a los consagrados, sacerdotes, laicos. Y en esta noche se reflexionó sobre la comunión, la participación y la misión. Los ponentes de esta noche, el padre Arturo Moscoso, compartió sobre el tema de comunión y sinodalidad. La licenciada Guara Vildoso habló sobre la participación en la iglesia y en la sociedad de los laicos. Y el hermano Luis Mojica profundizó sobre el tema de la comunión y sinodalidad en la iglesia. Vamos con un resumen de las ponencias de esta segunda noche en las mesas redondas a 10 años de la visita del Papa Francisco en Bolivia. Lo primero que quiero decir, y prácticamente será como la formulación definitiva del mensaje que hoy intento compartir, es que la comunión en clave de sinodalidad representa, dicho de una manera clara, sencilla y fundamentada, la comunión en sinodalidad significa un nuevo modelo relacional y comunicacional en la Iglesia de Dios. Repito esto que acabo de decir porque creo que es sencillamente lo que resume y explica bien todo el contenido que uno podría decir respecto a la comunión y sinodalidad. La comunión significa un nuevo modo o
el modo auténtico de relacionarnos entre el pueblo de Dios y un nuevo modelo comunicacional. Esta formulación que acabo de compartir con ustedes, no haré otra cosa que desglosarla, nada más. Si esto se ha entendido, creo que hemos entendido todo. La sinodalidad también es una invitación a superar el clericalismo. Esta caricatura del sacerdocio, como lo llama el Papa, quien nos recuerda que el clericalismo aparece cuando, ya lo mencionaba, los clérigos se creen superiores o los laicos esperamos que nos traten diferente. De esta forma se crea una dinámica que no se empobrece en los carismas, reduciendo el rol de los laicos a un rol de servicio interno que impide cumplir nuestra misión fundamental. ¿Cuál es esta? Ser sal y luz del mundo. Otro pilar, la fraternidad y la amistad social. En Fratelli Tutti, Francisco nos presenta el icono del buen samaritano, que lo hemos visto tan bonito representado con el primer equipo que nos ha hecho la animación hoy día. Nos llama a construir una cultura del encuentro que derribe los muros de la indiferencia y el descarte. La comunión eclesial, si es auténtica, se desborda en un compromiso por la fraternidad universal. No podemos rezar Padre Nuestro y sentirnos hijos únicos, ¿cierto? Esta fraternidad nos exige un diálogo constante con la cultura, con la política en su sentido más noble y de manera especial con los más pobres y excluidos. Finalmente, el cuarto pilar, la Iglesia en salida. Evangelii Gaudium es una hoja de ruta para una iglesia que no se mira a sí misma. Creo que esto lo tenemos todos claros. Una iglesia que sale a la periferia existenciales y a las periferias geográficas. Una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro, nos decía el Papa Francisco, que se aferra a sus propias comodidades. Por un lado, amplios sectores católicos y movimientos sociales vieron en la llegada del Papa Francisco una oportunidad de renovación espiritual y respaldo también a las luchas por la justicia social y dignidad para los excluidos. Pero también algunos sectores observaban con cautela el intento de la Iglesia de recuperar protagonismo en la esfera pública. Durante su estadía del Papa en Bolivia, abordó en sus discursos temas centrales como la paz, el desarrollo social y el cuidado de los más vulnerables, enfatizando la importancia de un compromiso activo de la Iglesia y la sociedad en la construcción de un futuro más justo. Francisco insistió en la necesidad de superar las divisiones y trabajar juntos por el bien común, recordando que la fe auténtica se traduce en acciones concretas a favor de los pobres y marginados. Asimismo, subrayó el valor de la familia, la dignidad humana y la responsabilidad de todos los cristianos de ser agentes de cambio positivo. Uno de los mensajes más contundentes que dio el Papa Francisco fue el llamado a la justicia social y a la reconciliación. Son elementos esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo integral de Bolivia. Exhortó también a superar las heridas históricas y a construir puentes de diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad, promoviendo la inclusión y el respeto mutuo. Su discurso resaltó que la verdadera paz solo es posible cuando se reconocen las injusticias y se trabaja activamente para erradicarlas.
En la tercera noche de la mesa redonda a 10 años de la visita de Papa Francisco a Bolivia, estuvo dedicada a los ministerios y carismas de la Iglesia, a una iglesia samaritana, participativa y sinodal. Los ponentes nos invitaron a una conversión pastoral. Monseñor Pedro Fuentes explicó cómo vivir la sinodalidad desde los carismas. El padre Marco Abascal habló sobre una iglesia más abierta y sinodal. El padre Giovanni Mendoza habló sobre la conversión pastoral estilo sinodal. Los invitamos a disfrutar de un resumen de esta tercera noche con los ponentes en estas mesas redondas. La iglesia debe ser misionera. Si le quitamos esta característica, lo decía el Papa, no lo digo yo, y lo dijo del sínodo, también corrijan esto porque es eminentemente misionera. Tenemos una misión todos. ¿Pasamos? Y aquí es muy interesante, ¿no? Porque el rostro sinodal misionero no solamente tiene que ser por una cuestión de que la Iglesia lo dice desde el Vaticano, o porque una conferencia episcopal lo diga, o en una jurisdicción eclesiástica lo digan o lo pongan en sus programas, porque estamos llenos de papeles, ¿no? De programas, de proyectos y demás, y siempre acuñamos la palabra misionero. Pero, en definitiva, no llegamos a esto, a esta acción misionera, ¿no? Y de eso se trata. El rostro, entonces, sinodal, misionero de la iglesia local, es ir descubriendo cuáles son nuestras necesidades, ¿no? ¿A dónde tenemos que apuntar? ¿A dónde tenemos que salir? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Es organizarnos. Ahora, en esto pasamos. Hay una corresponsabilidad en la misión. Y esto, porque ustedes saben los ataques que ha sufrido el Papa Francisco cuando ha convocado este sínodo de la sinodalidad, donde habían miembros, no solamente obispos, no es la primera vez en la historia, porque si analizamos la historia, habían mujeres también religiosas, antes en otros sínodos, pero no tenían voz activa y además estaban, digamos, en un papel muy secundario, ¿no? Como asesores, una cosa así. Pero aquí estaban participando, religiosas, sacerdotes, laicos. ¿Para qué? Lo anterior, ¿no? La corresponsabilidad de la misión, ir redescubriendo, esto es muy importante y lo hemos perdido. Este proceso sinodal no es algo que el Papa Francisco ahí un día se ha imaginado, etcétera, sino es un proceso que llamamos desde excepción del Concilio Vaticano II. Es decir, hay un proceso ya hace tantos años. Entonces ha sido seguir y tratar de rescatar muchos de estos elementos precisamente del Concilio Vaticano II. Entonces, yo he puesto esto, fíjense, San Juan Crisóstomo en el siglo IV ya hablaba y decía esto: Ecclesia synodon estin onoma, la iglesia tiene nombre de sínodo. Es decir, aunque la palabra sinodalidad no está en el Nuevo Testamento, pero, es decir, hay toda una tradición para decir, es decir, es la misma iglesia. Esta koinonía, que es comunión, y por lo tanto todas sus acciones deben estar marcadas por esto de la sinodalidad, ¿no? Santo Domingo, el padre Giovanni ya nos hablará del tema de la conversión pastoral, pero fíjense, Santo Domingo ya hablaba de la conversión pastoral, que comprende una conversión personal, pero además ahí tiene otros elementos, el tema de la iniciación a la vida cristiana, itinerarios formativos, ¿no? Para una vida cristiana, pero también es importante cambios en la estructura, pero también en la participación. Por eso, esta conversión pastoral se traduce en una conversión en clave sinodal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en todos esos años del Papa Francisco, ¿no? Que la conversión pastoral
tiene que ver con la iglesia en salida. ¿Qué implica esta iglesia en salida? ¿No? Dice primero que la conversión pastoral es un pilar importante en la nueva etapa de evangelizadora, ¿no? Es lo que nos está invitando el Papa Francisco, que esta conversión pastoral tiene que ser fundamental para la evangelización, ¿no? Por esa razón, dice, hay que promover que las comunidades, las parroquias, se conviertan primero en centros que impulsen el encuentro con Cristo. Una iglesia, ¿no? Una comunidad, una parroquia tiene que impulsar que la comunidad se encuentre con Cristo. Esa es la finalidad, ¿no? Segundo, que la iglesia, dice Papa Francisco, por esa razón queremos que la parroquia, que la iglesia sea una iglesia accidentada, herida, manchada, por haber salido, ¿no? Para encontrarse con los demás, ¿no? Es decir, antes que ser una iglesia enferma, encerrada y anquilosada en la comodidad, ¿no? Es preferible ser una iglesia accidentada por haber salido que quedarse ahí, encerrada, ¿no? Tercero, ¿no? En este discurso que tuvo el Papa Francisco con los párrocos sinodales, dijo que la iglesia, que la parroquia tiene que ser una casa en medio de las casas. Es decir, la parroquia, la comunidad misionera, las congregaciones tienen que ser una casa de acogida para la comunidad, ¿no? Y cuarto, pues ser cauce adecuado para la evangelización en el mundo, ¿no? Dejando de ser, pues, dejando de preocuparse en la autopreservación y en la autorreferencialidad. Es decir, tenemos que dejar de preocuparnos por sostenernos y mantenernos. La parroquia tiene que dejar de ser autorreferencial, ¿no? Dejarse de preocupar por sus problemas y empezar a abrirse a los problemas de la comunidad. Las mesas redondas nos han dejado con un mensaje esperanzador y profundamente humano. Agradecemos a todos los que han participado físicamente en estos 3 días recordando las mesas redondas de la visita del Papa Francisco en Bolivia y a todos los que siguieron las redes sociales de la Conferencia Episcopal Boliviana. De esta manera llegamos al final de este ciclo de podcast dedicado a los 10 años de la visita de Papa Francisco en Bolivia. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, X, YouTube, Conferencia Episcopal Boliviana. Desde la Oficina de Comunicación les agradecemos por haber compartido con nosotros recordando estos 10 años de la visita de Papa Francisco a Bolivia. Muchas gracias.